Bienvenidos a Desarrollando, el podcast de Capadei. Hoy tenemos un invitado de lujo, un amigo, un desarrollador inmobiliario en realidad de pura cepa, que nos acompañó en etapas anteriores en la cámara, y es un lujo, la verdad, que le dedique su tiempo y su patriotismo a este plan de crecimiento que tiene el Paraguay. Bienvenido, Rodrigo Maluf. Gracias, Paco, por la invitación. Gracias, Capadei, por realmente hacer este podcast que busca darle información al mercado y que de esa manera podamos construir con buena comunicación el país que estamos buscando. Sí, la verdad que este podcast, esta iniciativa surge como, bueno, a ver, nuestros socios nos preguntaron, o sea, le preguntamos nosotros a los socios de la Cámara cuáles eran los temas de interés que querían que abarquemos como consejo directivo, y empezaron a aparecer un montón de preguntas, y todas esas preguntas estaban alineadas con el mensaje que estaba dando el gobierno, con las iniciativas que están haciendo. Y a mí me dio mucha curiosidad que me invitaste una vez a ver el plan de Paraguay 2X cuando estabas en el MIC, con Marco, que también estaba como viceministro, el ministro Riquelme, hoy. Y la verdad que uno ve la potencialidad que tenemos, y me encantaría que la gente también sepa, conozca, que nos hable un poco. Te voy a preguntar seguramente cómo se involucra el sector inmobiliario en este plan, pero sin mucho más preámbulo, contarnos un poco qué es Paraguay 2X. Bueno, el Paraguay 2X, gracias por la invitación, es la respuesta de este gobierno a la siguiente pregunta, ¿verdad? ¿Cómo hacemos que el país que quiere mantener su trademark de macroestabilidad, un país que quiere mantener los impuestos donde están, pero que no quiere perder el tiempo en términos de darle al ciudadano la respuesta que necesita en términos de esta brecha social que hay en algunas áreas como salud, educación y seguridad? Entonces, ¿cómo hago todo esto a la misma vez? Y la respuesta termina siendo: no queremos esperar, porque lo que podés hacer es esperar, y a este ritmo de crecimiento que veíamos que el país estaba creciendo en torno al 3-4%, 3,3% para ser exacto, los últimos 10 años, significa 25 años de desarrollo para duplicar los ingresos tributarios. Hay que pensar en duplico la economía, duplico los ingresos tributarios. Entonces no quiero esperar 25 años. ¿Cómo traigo para adelante los 25? ¿Cómo adelanto esto? Y esto lo adelanto a través de una estrategia de crecimiento de la economía rápida. Entonces, el Paraguay 2X, que es una estrategia de diversificación productiva y exportadora del Paraguay, porque para nosotros el mecanismo de crecimiento está en usar esta plataforma país para el mundo. Entonces, ¿qué podemos hacer donde el hacer paraguayo signifique seguridad en términos competitivos? Donde Paraguay tiene derecho a ganar una cuota de mercado mundial, definamos eso, y en base a eso hagamos un plan de trabajo concreto que nos ayude a llegar a esa meta de duplicar la economía lo antes posible. Y es así que le sumamos al equipo de McKinsey a este ordenamiento, porque, Paco, yo puedo hablar contigo y entre los dos vamos a definir y vamos a preguntarle a 3 personas más expertos en área. Vamos a sentarnos y vamos a decir, bueno, por acá parece que hay una oportunidad. Esto es, el Paraguay sabe cuáles son sus oportunidades. Acá lo que faltaba era ponerle números, ponerle un valor, entender de qué tipo de inversiones estamos hablando y cuánto. Entonces hoy el 2X, que es esta estrategia que responde al Plan Nacional de Desarrollo, porque hay que ser claros, ¿verdad? El Plan Nacional de Desarrollo del 2050 pide una estrategia de diversificación productiva exportadora. A eso responde el 2X. También responde a, entonces, qué infraestructura es importante que hagamos primero. Entonces, qué tipo de financiamiento necesitamos, que también pide el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con la agenda internacional del país? Todo eso busca hacer una cadena, o sea, agenda internacional, plan de financiamiento, plan de infraestructura, plataforma productiva. Plataforma productiva, ¿verdad? 27 sectores. Hemos encontrado que hay más de 25 mil millones de dólares de oportunidad de inversión dentro del pipeline de estos 27 productos. 25 mil millones, o sea, es eso sumado al crecimiento orgánico de la economía, es lo que llamamos duplicación de esta economía. Y el año pasado tuvimos
un crecimiento demasiado auspicioso para el plan, que es este 6,6% con el cual cerramos. Sí. Y yo estoy seguro de que no vamos a bajar del 7% este año. Tenemos claramente riesgos internacionales que afectan la dinámica exportadora del país, pero tenemos datos de actividad económica arriba del 8,5% en este primer cuatrimestre. Tenemos un dato, Paco, que es interesante, que es el de el crecimiento del volumen en el Silvio Pettirossi, volumen de movimiento de bienes y de personas. El año pasado Paraguay se recuperó, tuvo esa famosa V corta que siempre te dicen que dio el COVID en diferentes sectores. Recuperamos el año pasado, y comparando ese año de recuperación, un crecimiento en torno al 7% de crecimiento de pasajeros, si comparamos el primer cuatrimestre de este año con el primer cuatrimestre del año pasado, estamos en 18% de crecimiento, que es un datazo en carga y en personas. En carga y en personas. En carga un poco más, en personas es 18%. Entonces esto te habla de que esto está, hay una ebullición, digamos, de movimiento. En general se estudia este tipo de cosas como para ver cómo viene la actividad económica. Entonces te diría, el Paraguay 2X ya empezó, lo venimos ejecutando hoy, dándole fuerza al Ministerio de Industria y Comercio desde la Presidencia de la República para ejecutar estas más de 400 acciones, que son las que definimos que claramente necesitan una ingeniería de detalle mayor. Hoy vengo del Ministerio de Industria porque ya el viceministerio está sacando una política industrial que ataca 5 habilitadores transversales del Plan 2X. Y de esa manera venimos trabajando de manera mancomunada, no solamente con el Ministerio de Industria y Comercio, sino con el equipo de trabajo interinstitucional que se conforma para darle celeridad a este plan y a este legado que quiere dejar el gobierno nacional, de un rumbo único, alineado entre todas las instituciones, que nos permita ver el crecimiento que necesitamos. Hablaste de lo social y, o sea, yo veo que la convicción del gobierno es que el crecimiento económico genera mano de obra, la mano de obra achica las brechas sociales y, bueno, nos pone a todos en una posición distinta desde ese punto de vista. Y te diría más, ¿verdad? O sea, estamos haciendo unos esfuerzos, vamos a cuantificar también los esfuerzos. Creo que en los programas sociales de adultos mayores estamos invirtiendo dineros públicos que están en torno a $500 millones al año, hambre cero, $400 millones. Si ponemos a la par el crecimiento tanto en recursos para la Policía Nacional, por el ámbito de seguridad, estamos hablando de otros $300 millones más. Casi $1.500 millones por año más estamos gastando hoy en disminuir esta brecha de deuda histórica social que tiene el país con su pueblo. Ahora, hay que generar esa plata. Claro. Ese es el tema. Hay que generar esa plata y hay que generarlo rápido. Y ahí es donde entra darle celeridad a estas inversiones, como vimos la semana pasada. Lanzamos conjuntamente con el equipo de Paracel el Polo Industrial del Norte, ese parque industrial en zona franca que debería albergar 7 de las 27 industrias posibles del 2X. Pueden estar en ese mismo lugar, dándose sinergia entre ellas, y para nosotros fue realmente un avance importante y sustancial del plan, porque además de los $200 millones que van a ir a la urbanización industrial, al puerto, a los servicios, hicimos para estos 6 sectores posibles, venimos trabajando con McKinsey, el listar 10 candidatos en cada sector, candidatos posibles para con mira láser ir a buscar a estas empresas. Claro. Y el primero de ellos en lo que es plywood o tableros de madera, Sudati, anunció ese mismo día su inversión. O sea, 100 de 100 en la primera prospección ya tuvieron la confirmación. Tuvimos. Y van a ir al Parque Industrial de Paracel. Van a ir al Parque Industrial de Paracel, una inversión de unos $45 millones. Es 4 veces más grande que cualquier otra industria de tableros en Paraguay en este momento, la que ha sido anunciada. A la par van a ser unas 30.000 hectáreas más de deforestación en
en lo que es ese ecosistema forestal que estábamos viendo está transformando el departamento de Concepción. Y además, esa semana lanzamos la licitación de la Ruta 22, una ruta que va de Vallemía a Concepción, que era algo ya requerido y necesitado. Bueno, esa ruta también va a darle soporte, no para solamente darle conectividad a Concepción, que de repente explota y tiene esa necesidad de infraestructura y de conectividad con el resto del país, ¿verdad? En un solo día, Paco, estuvimos frente al anuncio de inversiones por lo que es el equivalente al 1% del PIB nacional en el departamento de Concepción, que probablemente es de los más rezagados en términos de crecimiento económico, y bueno, creemos que eso lo vamos a seguir viendo en diferentes zonas del país. ¿Cuáles son los tres motores? ¿Cuáles son los tres motores del plan? Bueno, voy a separar la respuesta en el producto estrella. Para mí el producto estrella es el EucaPI, la incorporación de eucalipto a la base de producción de biomasas en Paraguay. Y hablo de este producto estrella no solamente porque ya sabemos, está clarísimo de que el crecimiento que tiene el eucalipto en Paraguay, en combinación con los valores de la tierra y el tipo de suelos que pueden ser utilizados, es el modelo ganador a nivel mundial. Creo que Laos puede ser que tenga una producción de biomasa tan competitiva como la nuestra, pero no es un país tan estable como el Paraguay. Entonces, esa incorporación, si nosotros la podemos traducir, y quiero hablar de el segundo motor para mí, que podemos llevarlo al mundo de manera más eficiente, o sea, con una logística de punta como segundo motor, significa que vamos a hacer, si uno mira la curva de costos de producción de celulosa o cualquiera de estos otros productos a partir de la madera, vamos a entrar con inversiones de clase mundial en Paraguay en el quintil o en el cuartil 1 de esa curva de costos. O sea, vamos a asegurarnos de desplazar industrias más pesadas o más caras por industrias nuevas, hipercompetitivas en términos de costo. Entonces, para mí el motor 1 está en el sector forestal, en la biomasa. El motor 2 está en una logística en la hidrovía, una logística que tenga una hidrovía que sea más Mississippi, menos Río Paraguay. El Mississippi mueve hoy casi 90, nosotros movemos hoy el 5% de lo que se mueve en el Mississippi en términos de tonelaje. El 5%, y tenemos la longitud, o sea, el río es más largo. Desde el río de la Plata. Desde Corumbá hasta el río de la Plata estamos hablando de 3.400 kilómetros más o menos de un río que tiene que ser una autopista. Claro. Una autopista señalizada para usar de día, de noche, que tenga un calado para poder cargar el 100%, y que de esa manera, en vez de estar pagando un valor fluctuante de entre 37 y 45 dólares, el costo por tonelada esté en torno a 27 a 35 dólares. Claro, y eso sí nos da competitividad. Y el tercer motor de este crecimiento, una pregunta difícil, yo no sé si es financiamiento o es energía. Estoy siempre ahí entre las dos. Yo creo que redefinir el rol del sector privado y de la ANDE en el mercado energético nacional es clave, pero también, y déjame poner uno más, un cuarto motor. Dale. Que es el financiamiento. El financiamiento de largo plazo, el project finance, te diría. ¿Pero son fondos, es gobierno, o son gobiernos, o sea, es fondeo a través de bonos, emisiones internacionales, o son grandes fondos de inversión que dicen, bueno, acá yo veo un país que es estable, que tiene grado de inversión y quiero ir con mi fondo a preguntar qué puedo hacer? Una combinación. Está el fondeo de las multilaterales, que hemos pasado de financiamiento multilateral a que los bancos privados de las multilaterales estén hoy en la cancha en Paraguay disponibles para financiar o incluso aportar equity a proyectos de inversión. Y pasamos del BID al BID Invest en Paraguay, pasamos del Banco Mundial al IFC en Paraguay, pasamos de la CAF a CAFAM en Paraguay. Y hoy
esto está permitiendo también atraer a los bancos de desarrollo europeos, que son los más activos alrededor del mundo, FMO de Holanda, el DG de Alemania, Proparco de Francia, FinFund, Swedfund, son todos fondos que están hoy invertidos, por ejemplo, en Silvipar, en un proyecto forestal que tenemos en el sur del país, en combinación obviamente con fondos de pensión de Canadá, de Estados Unidos, el fondo Gen Zero de Singapur. Bueno, se está abriendo la puerta a todo este tipo de fondeos. Nosotros lo que tenemos que lograr es que el ahorro de largo plazo paraguayo esté invertido en sectores de largo plazo como son la vivienda, como es la infraestructura y como son las industrias, ¿verdad? ¿Pero con qué vehículo invierte? O sea, va a ahorrar el paraguayo en largo plazo. Bueno, hoy tenemos te diría que son unos 4.000 millones de dólares aproximadamente de ahorro en el sistema. Gran parte de esos ahorros están en IPS, ¿verdad? El grueso de estos 4.000 están en IPS. Y la idea es encontrar que estos fondos jubilatorios puedan ser invertidos en estos vehículos de inversión. La CAF, realmente CAFAM, que es la banca privada de la CAF, compró una administradora de fondos. Están lanzando un primer fondo de inversión de infraestructura que va a invertir, que busca que entre en fondos jubilatorios de IPS y otras fuentes locales, y que ese dinero se invierta o sea, se preste ese dinero a proyectos de infraestructura en el país, ¿verdad? Dándole una tasa de 200 puntos por encima del soberano, algo razonable, ¿verdad? Algo razonable, pero en formato de préstamo, o sea, tampoco no entra en equity. En ese caso no sería equity a los proyectos, ¿verdad? Pero sí estamos viendo otras iniciativas como hay una iniciativa que es un Paraguay Development Capital Corporation, se llama, un vehículo que busca poner capital de riesgo en proyectos como Paracel o Atom, y estamos empujando a que entren más recursos de riesgo a eso. Nuestro proyecto, y si sale este año, es la conformación de un fondo cuasi soberano, un fondo que voy a hacer los números para atrás. El funnel, el pipeline es de 25.000 millones de dólares. En general, estos grandes proyectos, estas industrias se apalancan un 60% en crédito. Por lo tanto, estamos hablando de que 40% de 25.000 millones, o sea, 15.000 millones de dólares van a ser de financiamiento, 10.000 serían de equity. Y nosotros lo que queremos es que... En proyectos de infraestructura, puntualmente. Estamos hablando en proyectos de inversión, celulosa... sí. Me dijiste Atom, Paracel... Directamente en estas inversiones. Entonces, en eso es que tenemos el pipeline de oportunidades. Entonces, si yo tengo 10.000 millones de dólares de oportunidad de equity en Paraguay, y puedo salir al mundo, Paco, y decir, bueno, señores, esto es lo que... Y acá mismo en Paraguay, señores, esto es lo que hay en Paraguay para realmente hacer y ganar, y tenemos derecho a ganar una cuota de mercado mundial. Ahora, Paraguay además tiene este vehículo que te va a acompañar con el 15% de tu inversión de equity si es que está alineado a la estrategia. Eso se traduce en 1.500 millones. Entonces estamos tratando de conformar un fondo cuasi soberano, estirando las relaciones que está armando el presidente Peña para el país, con Emiratos Árabes, con Estados Unidos, con Taiwán, con Israel, para tratar de estirar 1.500 millones de dólares. Que no se fonde de manera soberana, sino que lo fondean Family Office de los países con quienes tenemos Fondo relación. soberano, Family Office, y eso estamos en vías a... tenemos los 3 próximos meses son clave. Si es que encontramos y firmamos los intereses de aportar este dinero, creo que va a ser realmente un aliciente más a la inversión en Paraguay. Es muy similar a lo que estamos buscando hacer con Taiwán en lo que es este acuerdo para hacer los data centers en el país. Y ahí lo quiero echar un poco con otro sector. A ver, yo cuando vi lo que se quiere hacer
el potencial que tenemos realmente es mucho más, pero digamos, para mí el plan fue un potencial aterrizado. Fue algo, che, esto sí se puede hacer y tiene datos que soportan que esto se puede hacer. ¿Cómo ves el sector, no solamente el residencial? Porque acá creo que hay que desarrollar parques industriales, polos logísticos, hospitalidad. Creo que hay que desarrollar salud en la parte privada, y después también sí residencial y hasta retail, ¿verdad? Los polos que se van a ir desarrollando. ¿Cómo vos ves el sector? Porque siempre está la duda si el privado no va a ir más rápido que la infraestructura que se necesita para que el privado vaya a una cierta velocidad. Por ponerte un ejemplo, el otro día estábamos hablando con el presidente de la ANDE y hoy tenemos un problema ya de infraestructura. Tenemos ordenanzas que nos permiten hacer residencial en altura en ciertas avenidas donde no tenemos línea de tensión. Tenemos que ir a las subestaciones de manera privada y ya... y hay un problema en ciertos barrios ya de generación. O sea, digamos que la subestación de Murucuyá está al 101% con lo que se está haciendo ahora y falta venderse más de la mitad de la avenida para proyectos que puedan venir. Entonces, la infraestructura siempre es un if, digamos, para la inversión privada. ¿Cuál es, digamos, la visión tuya? ¿Cómo se acopla el sector inmobiliario Paraguay 2X, por un lado? Y el otro es, ¿cómo visualizan el acople de la inversión pública para guiar a esa inversión privada? Bueno, por el lado de la generación de empleo creo que hay un dato interesante. El Plan 2X busca generar más de 1.200.000 puestos de empleo directos e indirectos, ¿verdad? Estamos hablando de las áreas metropolitanas, tanto de Asunción como del Este. Estamos hablando de cabeceras departamentales y ciudades emergentes, también en el interior, en el caso de lo que es producción forestal, o industria forestal, industria porcina, industria avícola. Pero eso no es desempleo que se convierte en empleo, es empleo informal que se convierte en empleo formal. Las dos cosas, Paco. Nosotros como país estamos soltando, o sea, hoy estamos con te diría, plena ocupación, estamos al 3,6% de desocupación, pero estamos soltando todos los años casi 100.000 chicos de 18 años al mercado, ¿verdad? Ese es nuestro bono demográfico que va a patear a ese ritmo los próximos 5 años. Que no quieren trabajar en la construcción, nos cuesta muchísimo. No quieren trabajar, pues tenemos que invitarla a trabajar en la construcción, así como se le está invitando al sector forestal. Yo creo que hay oportunidades de llevar el capital humano a estos sectores nuestros. Entonces, hay una generación de empleo que va a tomar esa base de 100.000 chicos por año que están saliendo al ruedo laboral, y por otro lado, cuando vos le ofreces un empleo de calidad y formal al sector informal, competís y casi que no tenés competencia, ¿verdad? Vas a estirar de esa informalidad también trabajadores al sector formal. Entonces yo creo que hay espacio. El Paraguay que soñamos sigue siendo un Paraguay integrador de la región. O sea, queremos que venga gente de la región a trabajar a Paraguay. Queremos que venga gente a invertir a Paraguay. Estamos viendo eso hoy en los datos. El año pasado estuvimos en 37.000 pedidos de permiso de residencia permanente. Entiendo que Migraciones ya está con datos de crecimiento sobre lo que fue el año pasado. Sobre el primer cuatrimestre, ¿verdad? Sobre el primer cuatrimestre. También no tengo datos precisos, pero hay imágenes de esas filas en Ciudad del Este de gente que se estaba apuntando para sacar la residencia en Paraguay. Sacamos el Investor Pass detrás de eso como herramienta para la atracción de inversiones. Entonces, a lo que voy es, el sector va a estar dinamizado. Vamos a hablar del sector residencial, va a estar dinamizado por este flujo de extranjeros con fuerza que se está viniendo, que tiene capacidad de compra en las áreas metropolitanas de productos en altura. Y por practicidad, porque cierran una puerta y se fueron. Y se fueron, ¿verdad? Y por otro lado, creo que el Cheroa Poná 3.0, creo que hoy es el que estamos viendo, está buscando sumar nuevamente otros $200 millones del Exim Bank de Taiwán para seguir en esta senda de crecimiento de entrega de viviendas medias. Lanzamos un proyecto ahora para, creo que es entre 5 y 9 salarios, o entre 9 le escuché decir, hasta 9 le escuché decir al ministro Baruja, y creo que van a subir el monto de 600. El monto, exactamente. Entonces eso te va a seguir dinamizando la vivienda de casas o barrios cerrados que estamos viendo en
los suburbios de esta área metropolitana, ¿verdad? El resto de lo que mencionaste, imagínate lo que es la cantidad de oficinas que necesitas para esto, que estamos volviendo para atrás de lo que fue COVID, ¿verdad? Estamos volviendo a la oficina. Entonces, tenés el spillover de las oficinas que van a necesitar estas industrias. Las oficinas que van a necesitar los prestadores de servicios y MIPYMES para... una de las cosas lindas del Plan 2X es que foguea en Paraguay a prestadores de servicios para que luego salgan al mundo, ¿verdad? O sea, vamos a poder tener acá una industria de celulosa de punta con exigencias de clase mundial. Eso te exige a vos como proveedor ponerte a tiro para poder realmente dar un servicio de punta, y eso te foguea para el mundo, ¿verdad? Entonces, oficinas para estas empresas, para los prestadores de servicios, para esta nueva economía. Y si seguimos trabajando con el plan de tener polos industriales claros y precisos, el crecimiento industrial ya más clusterizado pero en diferentes zonas. Es un plan coordinado con obras públicas, digamos, porque nosotros vemos que nunca hubo una coordinación urbanística o de a dónde va la inversión pública. ¿Por qué? Porque la tienen obras públicas, la tienen los municipios, la tienen las gobernaciones, la tiene el MUF, que está en su naturaleza ser urbanista, y la Secretaría, la ex Secretaría de Planificación, digamos, a veces se cruzaban, a veces sí iban juntos, se nota, pero acá creo que se necesita pensar la infraestructura para los polos que se van a ir desarrollando, y ahí la inversión privada te va a acompañar. Si vos sabés que va a haber una ruta, que va a llegar que no se puede hacer X o Y tipo de desarrollo, que vos vas a poner un hotel y al lado no te pueden poner un parque industrial, que acá van a estar los hoteles, acá van a estar los edificios, creo que ahí se puede trabajar de manera ordenada. Y yo creo que ese es un trabajo mancomunado que tenemos que hacer, ¿verdad? Los consejos de desarrollo son clave para eso. Ahora está tomando fuerza el Consejo de Desarrollo de Asunción, que no teníamos quizás antes la fuerza que tiene un CODELESTE o un CODEFRANCO, que son consejos firmes que buscan ese ordenamiento. Y más allá de eso, el Plan 2X busca ordenar el resto de los planes hacia una misma línea. Entonces, el Plan Nacional de Infraestructura, que estamos empujando desde el MEF y con el MPC, busca definir cuáles son los clústeres industriales, cómo vamos a darle servicio para llegar rápido a los puertos o llegar rápido hasta ese lugar. Yo quisiera ser un poco más agresivo en el sentido de decir, bueno, sabes que vos, si querés energía industrial a precio de industria, tenés que tener el RIEL del Ministerio, que es el certificado de industria del Ministerio de Industria y Comercio. Eso estamos trabajando ahora con la ANDE. ¿Qué va a generar eso, Paco? Va a generar de que yo desde el RIEL te pueda decir a vos, industrial, genera tu energía. No, lo que te va a hacer es que vos tengas que sacar tu cédula industrial conmigo. Si yo ahí te exijo de que para que yo te dé algunos de los incentivos, que son energía a precio industrial, o ley 6090, o maquila, o lo que sea, yo te puedo pedir un par de cosas. Y yo te puedo pedir como ministerio: vení, mostrame que estás en una zona regulada por el municipio como industrial. Vení, mostrame que estás en un parque industrial. Entonces, yo creo que hay mecanismos. Vas a incentivar para incentivar el ordenamiento territorial industrial, ¿verdad? Ese es el trabajo que podemos hacer desde el Ministerio de Industria y Comercio. Ahora, yo creo que ahí hay un tema importante que trabajar como sociedad. Creo que la CAPADI tiene el rol preponderante en esto, Paco, de lo residencial. Lo residencial y cómo seguimos ordenando. No sé, voy a decir alguna locura quizás, pero un municipio no debería tener tanta libertad de abrir nuevas zonas urbanas si es que no llegó a un nivel de densidad X, ¿verdad? Entonces, que permita al Estado garantizar los servicios. Que de ahí la Junta diga, bueno, ahora sí, o sea, ahora llegué a 75 habitantes por hectárea, entonces ahora sí puedo abrir un espacio nuevo de desarrollo urbano. Se mezcla un poco con el tema de los lotamientos, se mezcla un poco también con una herramienta de ahorro por excelencia en el país. Pero si no nos sentamos a trabajar juntos de cómo podemos solucionar estos problemas de
los servicios que tienen que llegar, porque si no vamos a abrir 50 años más de espera de servicios del Estado cuando abrimos más tierras urbanas en los municipios. Yo creo que es una mesa amplia que hay que pensar. Creo que de este podcast puede salir Sí, puede salir. un empuje de parte nuestra de sentarnos a decir, bueno, hay muchas tierras que se pensaban para hacer lotes, ¿por qué no se pone eso como garantía? Le vamos a dar plata para que entonces ahora los lotadores puedan trabajar con los desarrolladores inmobiliarios para densificar las ciudades. No sé, o densificar su propio lotamiento ya existente. O densificar su lotamiento existente, ¿verdad? Pero no podemos salir a... tenemos que ser creativos para que sea ganar por parte de todos y se dé ese ordenamiento territorial que estamos buscando. Por lo mismo, ¿verdad? Porque si no, de vuelta los servicios no van a llegar. Dos cositas te quería puntualizar. Una sobre lo que dijiste sobre el programa de Sheroa Porá, que nosotros estamos desde la Cámara contentísimos apoyando al ministro Baruja en esta iniciativa, que no fue fácil, porque la verdad que es una deuda que tenemos con los potenciales compradores. Hace mucho tiempo el Paraguay trata de sacar este producto y la verdad que felicitaciones al gobierno por haberlo hecho. Ahora, yo me pregunto, pero te lo pregunto de la ignorancia quizás, ¿no es mejor agarrar la normativa del FOGAPI y convertirlo en un fondo de garantía de vivienda para que el Estado le garantice a la banca poder prestar los créditos? El cuello de botella sigue siendo el down payment, digamos, sí. el pago inicial del 20%, el 80% financiado, tenemos la herramienta, pero ahora quizás se le pueda acoplar y no necesita demasiado fondeo o un fondo de garantía, lo que necesita es garantizar, claro, y que el banco reduzca su riesgo, ese riesgo lo puede trasladar incluso a tasa, ¿verdad? Pero estoy pensando en el aire. ¿Cómo vos ves la posibilidad de que se generen fondos de garantía en lugar de fondeo para segundo piso, para financiamiento de vivienda? No, yo creo que son las dos cosas, ¿verdad? ¿Por qué te digo las dos cosas? Porque el lograr bajar las tasas para poder dar esta tasa que está dando Sheroa Porá es una combinación de llevar al crédito que nos puedan dar un Exim Bank o quien fuese, es llevar dinero para bajar la tasa, subsidiar un poco tasa también, ¿no? Si no, no llegamos, Paco. Entonces, okay, creo que hay un tema de fondeo que hay que hacer, hay que trabajar. Quizás la AFD va a seguir siendo una figura importante para ese tipo de oportunidades. Y por otro lado, cambiar, para dar la agilidad a esto, cambiar el análisis del carácter del cliente, que es lo que te dicen los bancos, por una garantía que pueda, como vos decís, hacer un fondo de garantía que diga, bueno, ¿qué es lo que hizo Perú? Paco, así como le miraba, no, de repente sí tiene las condiciones de mostrarle a un banco de que él tiene el carácter para tener ese crédito. Rodrigo, sin embargo, no lo tiene, entonces aplica a la garantía del Estado y con eso consigue. Porque Rodrigo sí te puede pagar todos los meses, pero no tiene el carácter que busca el banco para esa ¿Qué es lo que hizo Perú? Perú puso un fondo de garantía para la vivienda y explotaron. Ahí pudieron destrabar, digamos, su crédito hipotecario. Tenían la plata, o sea, habían fondos, hicieron la garantía y exacto, explotó. Bueno, yo creo que ese es el último siguiente paso que, sí, tenemos que dar, ¿verdad? Es el siguiente paso que tenemos que dar. Yo veo que el 2X va claramente a empujar al sector de la construcción y al sector desarrollador para arriba. Va a tener unas implicancias directas en un spillover que se está dando. Creo que no es solamente el plan de crecimiento económico, es este apetito por Paraguay como lugar para vivir que estamos viendo desde Brasil y desde Europa con mucha fuerza. Ahora empezamos a ver también muchos casos de americanos que están pidiendo esta ciudadanía permanente, y eso va a seguir dinamizando el sector. Y le agrego, como tú están los motores, Paco, el tercer motor, que es el motor de seguir teniendo fondos vía FD para que los bancos puedan dar crédito. Si le sumamos a eso, como vos decís, la garantía, estamos en el yo creo que eso va a despegar con mucha más fuerza. Te quiero consultar, estábamos hablando de densificar. ¿Vos crees que...? Pero te hago un comentario más. Los 200 millones del Exim Bank se van a acabar a mediados del año que viene. Sí. O sea, está teniendo salida, es lo que te quiero decir, sin la garantía incluso, pero puede ser mucho más. En real estate, digamos, 200 millones como fondeo son
no es un volumen desesperantemente grande de viviendas, porque los montos son importantes. O sea, claro. si vos te vas a tirar el monto de los créditos. Ahora, nosotros estamos hablando con los intendentables y le estamos planteando, y coincido con lo que vos decís, que es bueno que tengan la visión de que Asunción tiene que hacer un plan de tener 1 millón de habitantes. O sea, hoy, tenemos 500.000, tenemos que pasar a Asunción 1M, digamos, que le podemos poner, ¿verdad? Asunción, de hecho, con las ordenanzas actuales, tiene capacidad de más de 2 millones de personas, ¿verdad? Hay muchísima tierra todavía. Nos paramos en un balcón y ves todo verde. Eso no es de vale, eso es porque hay tierra. Eso no es porque ponen árbol arriba de los edificios, ¿verdad? ¿Crees que tiene sentido pensar con la infraestructura planificada, pensar en densificar la ciudad hasta 1 millón? O sea, con todo esto que va a pasar, si vos lo dejás medio al libre albedrío, con el 2X duplicaste la economía, duplicaste la ciudad, ¿cómo hacemos para vivir 1 millón de personas acá adentro? Y una pregunta excelente, Paco, y voy a volver al Consejo de Desarrollo de Asunción. Ok. Yo creo que ese es el mecanismo institucionalmente armado. El Plan Nacional de Desarrollo. ¿Que lo compones quiénes? El Consejo de Desarrollo es integrado por los actores relevantes de la sociedad civil, ¿verdad? Okay. O sea, yo creo que Capadei tiene que tomar un rol preponderante en lo que es el Consejo de Desarrollo. Mañana justamente nos sentábamos con el Consejo de Desarrollo, el Banco Mundial, para pensar una nueva gobernanza para la costanera, ¿verdad? Porque la costanera, si bien es del municipio de Asunción, obviamente lleva infraestructura pública, lleva esfuerzos públicos, pero no es el municipio de Asunción el único actor que tiene que estar sentado en la mesa para pensar y repensar cómo tiene que ser desarrollado ese espacio público, ¿verdad? Creo que le podemos dar mucho más sumando otras instituciones, porque también este municipio, como decís, si no llega al 1 millón de personas, no va a jamás tener los recursos que necesita para poder seguir dándole el servicio, o sea, llegar a darle el servicio al asunceno que hoy le está faltando, ¿verdad? Entonces, creo que hay un espacio, creo que el Consejo de Desarrollo es el espacio que busca el Plan Nacional de Desarrollo establecer. Hay que darle fuerza a eso. Y te diría que desde ahí o desde estas plataformas podemos pensar en qué infraestructura es la necesaria para desarrollar esta ciudad. O prioritaria, quizás hacer un orden de prioritaria, ¿verdad? Yo veo la ciudad de Asunción y digo, bueno, ahora mismo estamos interviniendo una de las venas de acceso, que es la avenida Ñuazú. Sí. O la autopista. Estamos poniendo inversión para que una colectora, que es el Tapetuyá, entre con facilidad a esta vena. Sí. Pero el siguiente paso debería ser otra vena nueva, ¿verdad? Porque esta ciudad, o con transporte público, o sea, y vena nueva no es solamente una calle nueva. Sí, vena nueva puede ser el tren de cercanía que hoy aprobamos en diputados, ¿verdad? El generador, o sea, lo que debería de generar este tren de cercanía de manera automática es que nosotros nos sentemos con ustedes a trabajar en el plan de desarrollo territorial de esa traza. Claro, ¿verdad? ¿Qué vamos a darle de infraestructura privada y desarrollo inmobiliario a la traza del tren? A la traza nueva. ¿Por qué? Porque bueno, ahí tenés 25 minutos de tiempo de acceso a la ciudad. Claro. En esa vena nueva. ¿De dónde a dónde? Luque Centro, estación antigua, digamos, hasta la Plaza Uruguaya. Espectacular. Entonces, salió hoy, vengo a traerles el anuncio en el podcast de Desarrollando de Capadei. De esto, y yo creo que tenemos que apuntar a llevar el desarrollo y la demanda de las otras venas de Asunción a esta. Ok. Hacer que el cliente elija vivir en estas zonas donde están las estaciones, o bien desarrollar de manera conjunta los troncales alimentadores a esas estaciones para facilitar la llegada de la gente a la ciudad. Okay. Rorro, un tema tabú medio fantasma que anda dando vueltas, generación de energía. Sí. Generación de energía. ¿En qué estamos? Hay mucho en los círculos empresarios, en la Cámara mismo, la discusión es,
che, vamos a tener esto del apagón, el consumo, volvieron a decirnos que el consumo superó lo proyectado en el primer cuatrimestre, creo que fue, o en el verano, ahora que pasó. Entonces parecía que se acerca más nuestra, o sea, la situación en la que deberíamos ya generar fuentes nuevas, a pesar de la ampliación de Añacuá y de todos los proyectos ya vigentes, habría que generar energía. Ustedes que están, digamos, con la puerta de entrada de inversores extranjeros, ¿qué hay dando vueltas? ¿Qué tan cerca? Sé que la legislación también acaba de cambiar para la generación de energía, entonces, ¿qué nos puedes contar sobre el tema? Bueno, el año pasado rehicimos lo que es el reglamento de iniciativas privadas, ¿ya? Sí. Y hoy tenemos 4 iniciativas privadas de generación de energía que están siendo estudiadas por la ANDE, por el Ministerio de Economía y Finanzas. Estas 4 iniciativas tienen más de 2.000 megawatts de energía solar detrás. Menciono esto porque es un camino nuevo para presentarle al Estado asociaciones público-privadas, ¿no?, para la concesión de la generación de energía. Y además de ese camino, hoy te diría que este decreto reglamentario de energías renovables no convencionales va a ser un antes y un después. Se le va a sumar a eso lo de PCH, pequeñas centrales hidroeléctricas también, para darle un impulso a lo que es la generación de nueva energía de acá al 2040. Ahora, post 2040 estamos reiniciando la mesa energética, una mesa que va a buscar alinear al Plan Nacional de Desarrollo 2050 la estrategia de energía, y ahí entiendo que es importante analizar no solamente opciones de generación con gas, sino también de pequeñas centrales nucleares, incluso como alternativa, y otras fuentes estables de generación de energía, porque un sistema eléctrico no se puede sostener solamente o con gran parte en lo renovable, ¿verdad? Entonces, esa mesa energética va a buscar definir ese camino. 2040 es mañana. 2040 es mañana y para eso hay que tener entrenamiento. La ANDE, como comprador de energía, compró por última vez energía en el hace 50 años. Entonces tiene que entrenarse en comprar energía nueva. Okay. Tiene que entrenarse a comprar energía nueva de diferentes tipos. Entonces yo creería que no es una locura pensar en que vamos a hacer 300 megas o 400 megas de generación en base a gas, que podemos traer de Argentina, que hoy está produciendo gas con fuerza, que ha revertido todos sus gasoductos, y estamos hoy a 140 kilómetros de conectarnos a la red argentina. Y ahí para poner una central a gas, digamos. Exacto. Y hacer otros 300 o 400 megas de energía nuclear con estos pequeños SNR, que son Small Nuclear Reactors, una tecnología nueva que se está desarrollando con fuerza en Estados Unidos, que también podría ser parte de la solución nuestra. Por excelencia, solar y baterías en esta primera etapa. Eso nos va a permitir ofrecerle al mundo lo mismo que le venimos ofreciendo, que es energía 100% renovable. Y posterior a eso tenemos que abrir la cancha. La biomasa también va a entrar a jugar un juego importante. Para hacer, una vez en operación, va a entregarle a la red 100 megas. Eso lo vamos a ver en cada clúster forestal. Vamos a ver generación y entrega a la red. Y por supuesto el residente, que va a jugar también su partido en base a esta nueva reglamentación. Hoy le va a entregar a la red. Paco, vas a poner un panel en tu casa y vas a conseguir que la ANDE te pague, el excedente te lo compre, ¿verdad? ¿Y eso es cuándo? Eso es desde ya. Ya salió, ya salió el decreto reglamentario. Y tener un medidor doble, digamos. Entonces, medidor inteligente, panel solar, entrego a la red, me cruza y lo que le entrega a la red me pagan, obviamente, a un costo inferior al que te está vendiendo. Exactamente. Sí. Entonces, eso está regulado y está en proceso ya de eso. Ya podemos, como particulares, ir adelante con pedir a la ANDE esto. Bueno, Rorro, la última para ir cerrando.
¿cómo te imaginas el Paraguay en el 2040? Porque hablamos del 2040, ¿qué te imaginas el Paraguay en el 2040? Habiéndole entregado, y de vuelta yo te agradezco como paraguayo que le entregaste tu tiempo y ganas, pero ¿qué te imaginas? ¿Qué querés lograr? ¿Qué querés mirar para atrás y haber logrado? Bueno, yo me voy a ir primero al 2030. Me imagino en el 2030 que luego de haber vivido una Copa América en Paraguay en el 2028, ¿cierto? Estamos recibiendo las delegaciones de los 3 países que van a jugar los 3 partidos de la primera ronda con Paraguay, en Paraguay. Gente que va a bajarse en un aeropuerto nuevo, que va a subirse a un tren de cercanía para llegar a la zona metropolitana, a los estadios, a los hoteles, a ese casco histórico que soñamos que se está trabajando, porque en el 2037 cumplimos 500 años como ciudad, ya vamos a llegar al 2040. Me imagino esa área metropolitana de Asunción recibiendo a todo esto, ¿verdad? Y si nos vamos al 2040, creo que hay que imaginarse un país que realmente finalmente dispone de los recursos nuevamente como Estado para seguir haciendo obras de infraestructura, porque los últimos 15 años han sido de inversión privada en infraestructura, inversión privada en energía, porque nos tenemos que apalancar hoy en el sector privado para poder hacer crecer este país. Ese Estado que soñamos va a estar invirtiendo en educación como hoy queremos que se invierta, ese Estado va a estar invirtiendo en salud como hoy queremos que se invierta, ese Estado va a estar invirtiendo en seguridad como hoy queremos que se invierta. El gran desafío que tenemos, creo que está, Paco, en que estos consejos de desarrollo tomen la posta de la agenda sistémica de desarrollo territorial, y no importa qué municipio o gobernante municipal venga, marquen la hoja de ruta del desarrollo territorial municipal. Y lo mismo pase con el Estado, ¿verdad? O sea, nosotros, yo creo que hay que pensar en un poco más grande. Hoy ya estamos conectados en el área metropolitana de Asunción, hay 11 municipios que están uno al lado del otro. Me decía el ministro del MADES, me decía, le estoy bloqueando a los municipios sus planes de residuos, de manejo de residuos. Le estoy diciendo, no te voy a aprobar, vení con 4 municipios y voy a aprobar un lugar para los 4. Eso lo hacemos porque decidió Rolando de Barro que así sea, ¿verdad? Y la verdad es que eso debería ya de pensarse de una manera más holística. Creo que el área metropolitana de Asunción necesita una nueva gobernanza, y esos son los desafíos que tenemos que buscar desde CAPADEI con el Consejo de Asunción y el futuro Consejo de Desarrollo del área metropolitana de Asunción. Rorro, espectacular. Ojalá que se dé tu visión del 2040, del 2030 y todo lo que hay que hacer. Me entusiasma, me da muchísima fe. Y bueno, de vuelta agradecerte por tu presencia y por las ganas que le pones a este plan del país. No, gracias, Paco, por la invitación, y las puertas siempre abiertas para seguir discutiendo planes de crecimiento del país. Espectacular. Gracias.